all know a guy who only occasionally shaves for big occasions, and it's because that occasional shave really hurts. It's the time of year for big occasions, and yet there he is, suffering with that cheap drugstore razor. Let's help him out. Henson Shaving's line of razors, built with aerospace precision, deliver a smooth shave your dad, brother, and even son can enjoy, eventually. With replacement blades just 10 cents each, you'll buy it once and they'll use it for life. How's that for the perfect gift? Celebrate with 100 free blades on your first purchase, and no subscription headaches. HensonShaving.com/holiday. Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details. Este es el podcast de 1000 palabras. Episodio 209. El capital humano y la transformación digital. Entrevista con el experto Fernando Cárdenas. Te damos la bienvenida. Este es el podcast de 1000 palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida. Con ustedes, Santiago Ríos. Hola, ¿qué tal? Qué alegría tenerte en esta cita semanal con la comunicación efectiva, en este podcast que te comparte, creo yo, muy buena información sobre comunicación efectiva desde varias perspectivas. El marketing digital, la comunicación organizacional, comunicación con equipos de trabajo y comunicación con nosotros mismos. No importa si eres comunicador o si no eres comunicador, todos necesitamos comunicación efectiva. En otros días me encontré otro insumo bien importante para justificar el tema de la comunicación, que viene nada más y nada menos de un señor que no es comunicador, sino que simplemente es uno de los 5 tipos más ricos del mundo, que no sale de ese listado de millonarios que publica anualmente la revista Forbes. Me refiero al inversionista Warren Buffett. Él dice que la primera cualidad que se tiene que desarrollar en la vida para triunfar es la comunicación. De tal forma que tienes una razón más para escuchar este contenido que actualizamos semanalmente, los días viernes. Muy bien, hablaremos hoy sobre transformación digital y la importancia del capital humano para lograr esa transformación digital. Lo haremos con nuestro invitado Fernando Cárdenas. En un momento les cuento de quién se trata. Antes contarles que me acompaña en la producción y la publicación de este contenido John Edison Montoya. Transformación digital, capital humano. La importancia de la gente para lograr una adecuada transformación digital en una empresa, sin importar el tamaño de la misma. Ese es nuestro tema del día de hoy, pero antes una pequeña historia curiosa, interesante. ¿Cómo te parece que yo me fui a estudiar a Estados Unidos unos 2 años y medio? Mi intención original era simplemente estudiar inglés, tratar de dominarlo mejor porque tenía, digámoslo así, un conocimiento medio de inglés. Entonces quería entenderlo mejor, escribirlo, hablarlo. Y después de que terminé de estudiar inglés, tuve la oportunidad de hacer un par de especializaciones. Una de ellas fue administración de empresas en la Escuela de Extensión de Harvard. Estuve en esta especialización, en esta formación, en un par de semestres. Finalmente logré terminar la especialización y hubo una ceremonia especial para los que nos estábamos graduando. De hecho, el commencement speaker, no se me olvida, es decir, la personalidad que invitan para hablar frente a todos los graduandos, fue el vicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore, quien fue vicepresidente de la administración de Bill Clinton. I really cannot emphasize enough how grateful I am for the honor of your invitation to be here as the speaker on your class day. Thank you very much. It means... Esta fue una celebración especial para todos los estudiantes que se graduaban de todas las facultades de la universidad.
Pero minutos antes había ocurrido algo interesante. Estábamos en la ceremonia de la escuela de extensión y la persona que conducía la ceremonia dijo lo siguiente: antes de entregar el certificado que demuestra que terminaron el programa, quisiéramos referirnos al mejor estudiante de esta promoción. Obviamente yo ahí mismo abrí el ojo a ver quién iba a ser y empieza el cuento así. Esta persona no vive ni nació en Estados Unidos. Más exactamente es de Latinoamérica. Oh, qué bien, pensé yo, qué interesante. Para ser más precisos, no es de Latinoamérica, es de Suramérica. Oh, ok, mucho mejor, claro. Mejor dicho, es de Colombia. Yo, wow, un compatriota. Y para ser aún mucho más precisos, les contamos que esta persona es de Medellín. ¿Cómo? Mi ciudad no puede ser, pero ¿quién es este? Sí, y su pregrado lo hizo en la Universidad Pontificia Bolivariana. Dios mío, me gané esto. ¿Me gané este premio? ¿Soy yo o qué? ¿Qué pasó? Mejor dicho, el ganador de este premio es... ¡Jue madre! Yo ya me estaba parando a recibir el premio. Entonces dicen, el ganador es... Fernando Cárdenas. Bah, no era yo. Bueno, pero era mi amigo Fernando Cárdenas. Que qué tipo tan juicioso de verdad, tan inteligente, tan estructurado, y que aparte de ser mi compañero en algunas materias de ese programa, también fue mi roommate, mi compañero de apartamento mientras vivíamos en Boston. He continuado teniendo cierto contacto con Fernando. De hecho, tuvimos una aventura de emprendimiento hace unos 5 años que no funcionó por otras razones de la vida, pero Fernando es muy activo a través de su compañía Live, donde ayuda a las empresas a encontrar no solo su mejor modelo de negocio, sino también a crear procesos de innovación, a juntar empresas que necesitan capital con inversionistas que buscan oportunidades de inversión. Esto es lo que hace Fernando en su empresa Lev. Y hoy nos acompaña en este episodio del podcast de 1000 Palabras para hablar de transformación digital y capital humano. Como les contaba, Fernando se graduó de la Escuela de Extensión de Harvard en una especialización de administración, pero además es socio fundador de Live Growth and Innovation, empresa que nació de un modelo de negocios innovador desarrollado durante la tesis de investigación que tuvo en el MIT para apoyar el crecimiento basado en innovación. Es consultor en estrategia, capital privado e innovación. Es máster en gestión con énfasis en innovación del MIT, máster en economía del London School of Economics, tiene un MBA de AFIT, es ingeniero mecánico de la Universidad Pontificia Bolivariana, tiene más de 25 años de experiencia en consultoría, gestión y gerencia, estrategia e inversión en pymes con alto potencial de crecimiento. En este episodio, Fernando nos hablará de la importancia de la gestión, de cómo una buena gestión genera la innovación, también de la importancia del capital humano en la transformación digital. Sin más preámbulos, Fernando Cárdenas. Que ruede el cassette. Ya estamos con nuestro invitado Fernando Cárdenas para hablar de la importancia del capital humano y el capital social en la transformación digital. Hola Fernando, ¿cómo estás? Hola Santiago, muchas gracias por la invitación. Bueno Fernando, yo creo que es importante empezar, así sea obvio, dar una pequeña definición de lo que es transformación digital, simplemente para entrar en contexto con la conversación. Básicamente la transformación digital es la utilización de tecnologías de la industria 4.0 en los procesos del negocio. Cuando hablamos de tecnologías 4.0 estamos hablando de temas como inteligencia artificial, trabajo con todos los activos en la nube, experiencias de realidad virtual, realidad aumentada, etcétera. Todas las tecnologías modernas que pueden ser aplicadas a los procesos del negocio. Pero ¿por qué estás poniendo las tecnologías más avanzadas? Asumiría uno que el simple proceso de sistematizar algo, de un proceso de ventas o de marketing o un recurso tecnológico que ayude a mejorar la productividad de una empresa, también son herramientas digitales para meter en una transformación digital, ¿o no, Fernando? Correcto, no, tienes toda la razón. Inclusive, pues, yendo a ese punto tan interesante que estás levantando es,
Hay un estudio del Banco Mundial que muestra tanto en países desarrollados como en países en vía de desarrollo que dentro de las mismas empresas, dentro de una misma industria, en un mismo país, hay diferencias gigantescas en el uso de las tecnologías digitales para automatizar y hacer más productivos los negocios. Entonces, cuando estamos hablando de estas tecnologías 4.0, estamos hablando, pues, digamos, a lo máximo que estamos apuntando en términos de aplicación de la tecnología al negocio, pero tu punto es completamente válido. Arranca desde la utilización de herramientas como el Excel y otras herramientas que nos permiten hacer más automáticos los procesos del negocio. Tienes toda la razón. Y de hecho, los datos nos muestran que hay compañías que no utilizan ni siquiera esas tecnologías que podríamos decir que son más básicas. Ahora, el objetivo es ir subiendo unas escalas hasta llegar, pues, a la utilización de las tecnologías de punta. Hablas en tu blog de la importancia del capital humano y el capital social de las empresas para meterse con esta transformación digital. También creo que es importante que definas, bueno, es muy obvio, pero contémosle a la gente qué es capital humano y qué es capital social. Yo arrancaría por una introducción importante y nos metemos en la pregunta del capital humano y el capital relacional o capital social. Sí. Digamos que el objetivo en los negocios es aprovechar todas las tecnologías disponibles para mejorar el desempeño del negocio. Normalmente el desempeño del negocio lo medimos en crecimiento, lo medimos en retorno del capital invertido, en productividad, en esta serie de cosas. Hay mucha gente y uno ve, pues, una tendencia muy grande a que todo el mundo hable de la digitalización y el aprovechamiento, pues, de estas tecnologías 4.0 al mundo de los negocios con objetivo precisamente de mejorar esa productividad y ese desempeño. Pero la mayoría de la gente cree que el proceso de transformación digital es un proceso que depende exclusivamente de que uno conozca las tecnologías y sea capaz de traerlas. Lo que nosotros mencionamos en el blog, y ahí vamos, pues, al punto del capital humano y el capital relacional, es que para que una empresa pueda adoptar efectivamente las tecnologías se necesitan unas bases, como cuando tú construyes un edificio y quieres llegar, pues, a hacer los acabados finales. Todo depende de que vayas construyendo unos cimientos adecuados y sobre esos cimientos vas construyendo el edificio hasta llegar al punto, pues, de tener un apartamento con unos acabados muy buenos. Lo mismo pasa, en nuestra opinión, y en los datos, pues, lo reflejan así en la adopción de tecnología. La adopción de tecnología depende de que las empresas tengan lo que podríamos llamar una capacidad de absorción de la tecnología. Y entonces los estudios muestran que esa capacidad de absorber esa tecnología depende, número uno, de tener capital humano. ¿Y qué es capital humano? Son personas con experiencia y con conocimientos y con capacidades adecuadas, es decir, el talento humano de la organización a título individual y colectivo. El segundo punto es que para yo poder adoptar esas tecnologías y para tener acceso a cómo se implementa todo eso, es fundamental el capital social o el capital relacional, que el capital relacional está definido como las redes de contactos diferentes que puedan tener las organizaciones. Entonces, cómo me conecto con los clientes, con los proveedores, cómo tengo conexiones con competidores y con otras compañías de la misma industria o de industrias diferentes, cómo me conecto con gremios, con universidades, con entidades estatales, con financiadores, con inversionistas, que ese capital relacional hace que yo pueda tener acceso a recursos financieros, inclusive a talento para mejorar el capital humano y a prácticas de gestión y a conocimiento de oportunidades en términos de la tecnología para aplicar en el negocio. Entonces, el capital humano y capital relacional fundamentales para poder adoptar tecnología. Me he encontrado con algunas situaciones y me estoy acordando puntualmente acá de un caso, digamos, de tecnología, y te voy a hablar de hace 30 años que nos pasó. Me acuerdo que cuando yo trabajaba en radio, teníamos el presidente de la compañía de Caracol, nos dijo en ese momento que estaba muy contento porque tenía acceso a un satélite. Obviamente estamos hablando en una época donde ni siquiera existía internet y teníamos acceso a un satélite. Pero resulta que tener un satélite implicaba que toda la programación se creaba desde Bogotá para una serie de ciudades, pues para la provincia de Colombia, donde todo el mundo tenía unos gustos diferentes. De tal manera que lo que estaba ocurriendo acá era que se condicionaba la programación por la tecnología existente. Es decir, es como
tengo este yate que me regalaron, no tengo con qué pagar la gasolina o no vivo en el mar y me toca usar el yate para justificar la compra de ese yate, en este caso, justificar la compra de la tecnología o del satélite. Y la gran pregunta aquí era, Fernando, es, ¿esta tecnología, este satélite realmente le va a aportar al crecimiento del negocio? Es como entender muy bien uno también para qué tiene la tecnología antes de meterla en las bravas, ¿no te parece? Completamente de acuerdo. Inclusive pues hay evidencia, por ejemplo, si uno mira los datos de la productividad de Colombia en los últimos 12 años, es preocupante porque en los últimos 12 años tenemos una productividad negativa, es decir, nosotros hoy necesitamos un poquito más de recursos para hacer lo mismo que hace 10 años. Y fíjese, es muy interesante porque nos hemos montado en Colombia en los últimos 10 o 12 años en todas las modas de tecnología y de gestión que usted quiera, la calidad total, la transformación digital, todo lo que usted quiera. Y yo creo que perdemos la esencia, porque la esencia de la tecnología es cómo hago mis procesos de gestión y mis procesos de operación del negocio más eficiente y cómo vuelvo la compañía más productiva. Entonces, por ahí las abuelitas decían que para el que no tiene en un martillo cualquier problema es un clavo, y yo creo que hay veces que nos pasa eso. O sea, tenemos que montarnos en la inteligencia artificial, tenemos que montarnos en la realidad, pero la pregunta no es si tenemos o no que montarnos en eso, sino hay unas oportunidades tecnológicas en estas y en otras tecnologías para la aplicación del negocio, pero lo primero que yo tengo que entender es cuáles son los elementos centrales de la productividad de mi negocio. Y es parte de lo que decimos en el blog, si usted utiliza el capital humano y utiliza el capital relacional para construir competencias a nivel empresarial, ¿y esas competencias cuáles son? Buenas prácticas de gestión, fijación de objetivos balanceados, monitoreo de cumplimiento de esos objetivos, incentivos adecuados para desarrollar las capacidades y el personal y todo eso. Entonces, yo tengo que entender cuáles son los elementos de las capacidades empresariales que me hacen productivo mi negocio, y lo que hago después es aprovechar todas las tecnologías que tengo disponible para poder o automatizar, como tú decías ahora, o volver más eficientes mis procesos de gestión. Pero el solo hecho de que yo utilice inteligencia artificial en una compañía no me vuelve más productivo si no la estoy utilizando alrededor de las capacidades de gestión que hacen el negocio más productivo. Me estaba acordando que incluso lo que estás contando de que la productividad en Colombia ha bajado en los últimos años, ese dato creo que es mundial incluso, hace unos 4 años lo leí también, que a pesar de tanta tecnología, de tantas herramientas, no somos más productivos que hace un par de décadas. Hay economías que sí, hay economías que son hoy mucho más productivas que hace 10 años. La pregunta que uno se tendría que hacer es, si nosotros tenemos hoy en día disponibles todas estas tecnologías, ¿cómo podemos explicar que no somos más productivos hoy que hace 10 años? Y en mi opinión, y los datos muestran, pues justifican esa opinión, es que no hemos aplicado esas tecnologías a las capacidades gerenciales que impactan la productividad. Sí, podría ser también un tema como de distracción, ¿no? Como ese asombro que tenemos permanente por cómo corremos este elemento, cómo metemos este dato y nos sale este otro, todo como tan mágico que terminamos como, sí, embrujados o hipnotizados con la herramienta, pero al final de cuentas no sabemos a veces ni cómo utilizarla, ¿no? Total. Digamos que la productividad es función de prácticas de gestión buenas, y las tecnologías son herramientas súper importantes para poder automatizar y hacer más eficientes esas prácticas de gestión. Pero uno necesita las prácticas de gestión, necesita el capital humano para poder adoptar adecuadamente las tecnologías, y necesita el capital relacional para conectarse con las oportunidades. Ya regresamos después de estos mensajes. Estamos hablando de el capital humano y la transformación digital. Este podcast es presentado por el libro electrónico Cómo crear un podcast desde cero para crecer tus audiencias. Es una guía gratuita en la que Santiago Ríos compila la experiencia de más de 1,300 episodios producidos para algunas de las empresas más grandes de Colombia. Cómo crear un podcast desde cero para crecer tus audiencias. Lo encuentras en www.milpalabras.com.co.
Muchas personas me preguntan cómo alojamos los podcasts, dónde los guardamos y qué hay que hacer para publicarlos en los directorios más importantes. Mi respuesta: necesitas un servidor de podcast, pero no cualquier servidor. El que usamos, en 1000 palabras, es Spreaker. Es intuitivo, es fácil, tiene precios justos y si apenas estás empezando con tu podcast, pues Spreaker ofrece un plan especial para ti. Así que si estás buscando un servidor de podcast confiable y fácil de usar y que además siga funcionando muy bien cuando crezca tu audiencia, nuestra recomendación es Spreaker. Te dejamos un link en las notas de este episodio para que encuentres más información de cómo alojar un podcast en Spreaker. Cuando termines este episodio, te invitamos a escuchar en Spotify el podcast Somos Canciones, una conversación con gente que sabe de música y ama la música, artistas, canciones, géneros y conciertos que recomiendan nuestros invitados, historias interesantes en las que la música fue protagonista. Recuerda, Somos Canciones. Estamos de regreso a nuestro programa. Estamos hablando de el capital humano y la transformación digital. Un ejemplo obvio de comunicación. Muchas empresas, para estar más cerca de sus clientes, de su mercado objetivo, ni siquiera bajo ese planteamiento, sino bajo el planteamiento de: es que la competencia se metió con Twitter, entonces todos vamos para Twitter. Todo el mundo está haciendo videos, entonces hagamos videos. No, es que Pinterest ahora es la locura, entonces la gente es como persiguiendo modas sin preguntarse realmente cuál es el objetivo de estar en esas plataformas de redes sociales, que es pura tecnología obviamente. El tema es responder a la pregunta: ¿esto para qué nos va a servir en el negocio? ¿Va a construir marca? ¿Vamos a tener más prospectos? ¿Vamos a cerrar más negocios? ¿O nos va a hacer más productivos? Es entender realmente para qué la necesitamos. Fernando, te quería preguntar sobre este concepto también que escuché que es muy valioso, que la tecnología hace sentido únicamente si termina sirviendo al ser humano, es decir, si lo hace precisamente o más productivo, si lo ayuda a cerrar más negocios, si lo ayuda a relacionarse mejor. También es un criterio básico para adoptar una tecnología o adoptar la transformación digital en una empresa, ¿no? De acuerdo. Yo pienso que el tema tecnológico finalmente debería redundar en que mejoramos la calidad de vida de los empleados, mejoramos el compromiso de las organizaciones alrededor de un objetivo empresarial y personal, y realmente uno oye mucho pues el miedo que da la adopción de tecnología en relación pues con los puestos de trabajo y todo eso, y yo creo que parte fundamental de las organizaciones es ayudar a sus equipos de trabajo a que vayan adquiriendo las competencias que no van a ser desplazadas por la tecnología, sino que más bien van a ser complementadas por la tecnología. ¿Cómo es el proceso ideal o cuál es la actitud corporativa, por decirlo de alguna manera, para tener una transformación digital correcta? ¿Cuáles son los criterios que una empresa debería tener para incluir al ser humano, ese capital relacional, y meterlos en un proceso de adopción tecnológica sobre cualquier tipo de plataforma? Nuestra sugerencia, Santiago, es que lo primero que tiene que hacer una organización antes de decidir adoptar una tecnología o montarse pues en alguna de estas modas tecnológicas que estamos hablando es hacer un diagnóstico integral de la compañía. Por un diagnóstico integral, ¿qué queremos decir? Evaluar sus capacidades empresariales, evaluar su capital humano, su talento, evaluar su capacidad relacional o su capital social, mirar temas organizacionales, temas estructurales, de gobierno corporativo, de estructuras comerciales, digamos de construcción de ventaja competitiva, entender muy bien sus segmentos y todo eso. Con base en ese diagnóstico, usted define prioridades, porque pues hay muchas cosas que uno debe hacer en los negocios, pero el objetivo es centrarse, y cuando estamos hablando particularmente de las pymes, esto es más importante. En una pyme tiene muchas limitaciones de recursos, tanto financieros como el mismo capital organizacional y el capital humano. Entonces, con base en ese diagnóstico, uno debería definir cuáles son las 2 o 3 cosas prioritarias para mejorar el desempeño.
Y esas 2 o 3 cosas, ¿cómo las puedo organizar desde el punto de vista de los procesos, de las prácticas de gestión que hablábamos ahora? Y ya entonces, definiendo eso, define cuáles son las herramientas tecnológicas que son más apropiadas para mejorar esa productividad y para seguir construyendo una ventaja competitiva. Fernando, ¿de pronto tienes algún ejemplo de una empresa grande, pequeña, una historia, un caso de éxito que quieras compartir con relación a este concepto de transformación digital y capital humano en una empresa? Digamos que nosotros hacemos muchos trabajos con compañías individuales e inclusive tenemos programas con la Cámara de Comercio de Aburrasur y con otras entidades donde trabajamos con muchas compañías. Y digamos que una conclusión general de esos procesos es que cuando diagnosticamos las compañías hay todavía muchas oportunidades en esas capacidades empresariales. Entonces, casos de éxito de mejorar esas capacidades gerenciales son muchas. Después de identificar, por ejemplo, te quiero decir que en las prácticas de gestión generales que vemos en Colombia, y esto es válido también en las compañías que hemos diagnosticado pues, en el Valle de Aburrá, la calificación, nosotros tenemos una herramienta pues que fue desarrollada pues y adaptada a la realidad nuestra para medir esas prácticas empresariales. En una calificación de 1 a 5, las compañías en Colombia están alrededor del 2,5, pues no llegan al 3. Entonces, unos ejemplos importantes de caso de éxito es cómo lograr llevar esas capacidades gerenciales y de gestión de 2,5, 3 a 3,5. Por ejemplo, Estados Unidos está por los lados de 3,70 el promedio, pero hay compañías que están por encima de 4 y compañías que están por debajo de 3. Entonces, esos casos que hemos visto son casos que nos hacen pensar que es muy importante diagnosticar y empezar a resolver esas prioridades si los problemas son de diseño de los procesos o si son problemas de fijación de objetivos o problemas de monitoreo o problemas de incentivos, y alrededor de eso empezar a automatizar y aprovechar pues las oportunidades tecnológicas. Y hemos visto muchas empresas donde, digamos, mejoras en cada una de esas prácticas de gestión tienen un impacto muy importante en la productividad y el desempeño empresarial. Y arrancamos, como tú decías ahorita al principio, desde sistemas de información gerencial que no necesariamente tienen que ser tecnologías pues 4.0, pero empezar a construir información valiosa para la toma de decisiones en el negocio, definir objetivos que sean centrales para el mejoramiento del desempeño empresarial, hasta cosas ya más sofisticadas donde vas avanzando. Pero para mí el tema central es que uno no puede pretender pasar de tener una compañía con muchas limitaciones en las prácticas de gestión, con muchas limitaciones en capital humano, en capital relacional, a ser una compañía de clase mundial en tecnologías 4.0. Yo creo que lo más importante que tiene que hacer las compañías es mejorar el capital humano, el capital relacional y las prácticas de gestión, priorizarlas y ahí sí empezar a utilizar todas las herramientas disponibles para hacer las empresas más productivas. Fernando, ¿cómo hicieron esa medición para sacar ese promedio que estás hablando, ese promedio en Colombia que estaba en 2.75, te entendí? ¿Cómo se midió capital humano? ¿Cómo se midió capital gerencial? ¿Cómo se midió la adopción tecnológica? Sí, mira, nosotros lo que hemos hecho en Lift es construir y adaptar investigación que han hecho, porque no voy a decir que nosotros nos inventamos todos estos instrumentos pues para medir esto. Hay unos investigadores que han estudiado cómo medir el capital gerencial y esos son 18 prácticas en 4 grupos de gestión. Hay otros investigadores que han estudiado cómo se mide el capital relacional, que es función de las redes de contacto y la frecuencia con la cual se utilizan esas redes de contacto. Hay factores que llamamos nosotros factores estructurales que dependen de cuál es la composición accionaria, de factores relacionados con las prácticas de gobierno corporativo, si tienen junta, si tienen una junta pues digamos heterogénea con diversidad de experiencia, en fin. Entonces nosotros lo que hemos hecho en resumen es tratar de adaptar la investigación que hay alrededor del tema de capital humano, capital relacional, prácticas de gestión y adopción tecnológica. El Banco Mundial tiene unos instrumentos muy interesantes para mirar el nivel de, digamos, de adopción tecnológica que tienen las empresas, y nosotros lo que hemos hecho es tomar todo eso y adaptarlo a la realidad nuestra, de armar digamos un instrumento que es el que tú llamas el assessment, que es el diagnóstico integral, lo llamamos nosotros,
para uno mirar en qué estado están las compañías, porque la investigación y los datos y las experiencias han mostrado claramente un tema que tiene que ver con lo que hemos conversado pues alrededor de la adopción tecnológica y de la transformación digital hoy, es en las empresas lo que ha demostrado mejorar el resultado es diagnosticar y crear planes de desarrollo alrededor de esos diagnósticos. Y el ejemplo que ponemos siempre es, hombre, sería muy poco probable que si muchas personas vamos donde un médico y nos dan a todos el mismo tratamiento, mejoremos de la misma manera, porque entonces el uno necesita un tratamiento intensivo pues en los temas de alimentación y todo eso, porque es propenso pues genéticamente o en su constitución física a un ataque al corazón, el otro tiene problema de la rodilla o en los huesos, en fin. Entonces, el tema central en nuestra opinión, y eso es lo que los datos y la investigación muestran, es diagnostique primero para saber dónde está usted en relación con las compañías, digamos, de clase mundial e inclusive con las compañías del entorno donde usted se desenvuelve y priorice alrededor de los temas que más impacto pueden tener en la productividad y el desempeño empresarial y concéntrese en 2 o 3 y resuélvalos. Y apenas resuelve esos 2 o 3, vuelve y corre el diagnóstico y vuelve mira dónde hay oportunidades, pero siempre desarrollando planes, en este caso pues de transformación digital y de prácticas de gestión en función de las características específicas y del diagnóstico de cada compañía. Fernando, ¿hay algo que no te haya preguntado en esta entrevista que quieras complementar? Algo que se te haya pasado y que crees que es importante para complementar esta conversación sobre transformación digital y capital humano. Hay un tema que no hemos tocado mucho y es la innovación, ¿cierto? Cuenta, claro. Claro, entonces, digamos, el desempeño empresarial y la productividad tienen que ver mucho con las prácticas de gestión, que ya las mencionamos y ya dijimos que para las prácticas de gestión es fundamental tener pues el equipo, las personas, el talento adecuado, y es importante para la adopción de tecnología tener ese capital relacional. Pero una de las cosas que muestran los estudios más interesantes es que el capital humano y el capital relacional ayudan a fortalecer la capacidad de innovación de las pequeñas y medianas empresas y en general de todas las empresas, pero particularmente de las pequeñas y medianas empresas. Entonces, si yo desarrollo capital humano, si yo desarrollo un buen capital relacional, es mucho más probable que la compañía vaya adquiriendo mejores capacidades de innovación. Y lo mismo es válido con las capacidades empresariales y de gestión. En la medida en que la compañía sea mucho mejor gestionada y tenga mejores prácticas de gestión, también es más probable que esa compañía sea más innovadora. Y los estudios muestran que esa capacidad de innovación es fundamental para la adopción tecnológica, para el desempeño empresarial. Entonces, no es solamente el capital humano y el capital relacional y las prácticas de gestión, sino el impacto que esas 3 cosas tienen sobre la capacidad de innovación de la organización. Y esa capacidad de innovación está directamente relacionada con el desempeño y también indirectamente relacionada con el desempeño a través de la capacidad de adoptar tecnología. Que también lo entiendo como un círculo virtuoso, ¿no? En la medida que aumenta la capacidad de innovación, pues también vamos a ir adoptando tecnologías más complejas y más avanzadas. Así es. Y esa adopción de tecnología nos ayuda a que las empresas sean más productivas y tengan mejor desempeño. Fernando, bueno, muchísimas gracias por estar en nuestro programa. ¿Cómo se pueden conectar con Live? A nosotros nos pueden encontrar en la página live-gi.com o a mí me pueden encontrar en Twitter, FC Innovation en Twitter, o nos pueden llamar al 301-6639-210. Otra vez el teléfono de espacio. 301-6639-210. Muy bien, si crees que este contenido fue de valor, por favor compártelo con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, con tus colegas, con tus familiares. Mi promesa es que siempre te hago quedar muy bien. Y si es la primera vez que nos escuchas porque nos encontraste por esos caprichos del algoritmo, por favor asegúrate de seguirnos en tu directorio de podcast preferido. Estamos en todos. Cuando te suscribas vas a recibir automáticamente las actualizaciones porque publicamos sin falta cada semana, los viernes temprano en la mañana, hora de Colombia. Yo soy Santiago Ríos. Te espero muy pronto en otra entrega de El Podcast de 1000 Palabras. Gracias por venir. We
We all know a guy who only occasionally shaves for big occasions, and it's because that occasional shave really hurts. It's the time of year for big occasions, and yet there he is, suffering with that cheap drugstore razor. Let's help him out. Henson Shaving's line of razors, built with aerospace precision, deliver a smooth shave your dad, brother, and even son can enjoy, eventually. With replacement blades just 10 cents each, you'll buy it once and they'll use it for life. How's that for the perfect gift? Celebrate with 100 free blades on your first purchase, and no subscription headaches. HensonShaving.com/holiday. Okay, round 2. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details.